La distancia entre ambos candidatos se estrecha cada vez más. Estamos con César Campos, analista político, aquí en los estudios de Buenos Días Perú, pero también nos encontramos vía Zoom con Alexandra Ames, con quienes vamos a analizar el panorama al que nos estamos enfrentando en este momento. Muchas gracias a ambos y bienvenidos. Y yo quería empezar preguntándoles a ambos, ¿qué es lo que el candidato o candidata que resulte ganador tendría que decirle al otro 50%, ¿no? Al otro 50% que no votó por él, o incluso a sus propios electores, porque hay que tener en cuenta que muchos de los que han votado por uno o por otro candidato, pues lo ha hecho en contra de los otros candidatos. César, empezamos contigo. Gracias, saludando a Alexandra también. Creo, Pamela, que hay que distinguir lo que puede ser el deseo de lo que realmente podría ocurrir. En cuanto al deseo, tienes tú toda la razón. Prácticamente habría que cumplir con este ritual de llamar al otro 50% y además saber con claridad que nadie tiene un mandato rotundo, específico, y que por lo tanto su punto de apoyo tiene que ser la necesidad que pensó incluso la Constitución de la República cuando estableció que hubiera una participación más democrática en el Parlamento Nacional. La necesidad del diálogo, importante, no diálogo como una retórica, no diálogo como la buena voluntad de juntarse, sino básicamente establecer una agenda común. Eso es lo deseable. Yo me temo que la realidad podría ser muy diferente si es que el profesor Pedro Castillo gana las elecciones, porque los mensajes que no tanto él sino su entorno han venido dando, acabamos de ver el reportaje que ayer pasó Panorama, sobre el peso específico que tendrá el partido Perú Libre. Y un partido de la naturaleza de Perú Libre va a cobrar mucha importancia. Recordando al viejo Arquímedes, le han dado un punto de apoyo para mover el mundo, y ese punto de apoyo es el poder, y probablemente eso es lo que ocurra. Entonces, yo no confundiría los deseos con la realidad. Lo deseable, el diálogo. La realidad es una incertidumbre. ¿Qué opinas, Alexandra? ¿Tú efectivamente consideras que va a haber un diálogo, se va a poder amistar de alguna manera cada una de las mitades en la que nos hemos dividido como Perú? Mira, concuerdo con lo que dice César respecto a la diferencia entre la realidad y el deseo, pero creo que lo que me corresponde a mí como representante de la Escuela de Gestión Pública, ¿no? de la Universidad del Pacífico, es promover justamente las salidas, ¿no? Y no tratar de hacer un análisis prospectivo de lo que podría pasar, sino más bien lo que tiene que pasar para realmente enrumbar al país. Y en esa línea estoy sumamente de acuerdo de que quien gane tiene que demostrar que es un buen ganador. Estamos hablando de que evidentemente quien pierda tiene que ser un buen perdedor, pero también quien gane tiene que reconocer que el líder que quedó en segundo lugar no es necesariamente un perdedor, sigue siendo finalmente el líder que ha recogido básicamente el 50% del respaldo popular, ¿no? De acuerdo que ha recogido el respaldo en función al rechazo del otro, al miedo del otro, pero le corresponde a quien entre el Ejecutivo mostrar la suficiente inteligencia y la suficiente apertura para convocar a esta segunda fuerza política y ver cómo se pueden construir agendas en consenso e identificar por qué la gente ha votado por esta opción y no por quien está entrando a la presidencia. Creo que eso es crucial, porque normalmente lo que hacemos es separamos, ¿no?, entre parlamento, ejecutivo, entre oficialismo y oposición, y seguimos todos estos años trabajando de una manera con un enfoque de desgobierno que nos hace mucho daño. Entonces, en un contexto de crisis económica, lo que tenemos que hacer ya es realmente generar consensos. Y justamente hablando de eso, ¿no? El consenso se va a tener que hacer sin duda con el Congreso de la República, que ya está elegido, y quizás el panorama completo lo vemos ahí, ¿no? Por lo fraccionado que se encuentra, la cantidad de bancadas que se han formado. ¿Qué tan fácil la tendría el próximo gobernante, César? Bastante difícil. Yo reitero que la Constitución, no solamente la del 93, sino la del 79, se creó bajo la base, por lo menos en cuanto al sistema político representativo, de que en circunstancias en que un presidente no tuviera mayoría esté obligado a dialogar, incluso con un Congreso fraccionado. Eso se ha acentuado con la Constitución del 93, y por lo tanto esta atomización, esta permisividad que ha habido de 18 aspirantes a la presidencia en la primera vuelta, no olvidemos que hay 24 partidos registrados en la Oficina de Registros de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, ha hecho que esta atomización se produzca. Y los ejemplos últimos que hemos tenido de experiencias políticas no ha sido el consenso, ha sido más bien la confrontación.
Por eso muchos han estado solicitando incluso que la elección del Parlamento debía ser en la segunda vuelta para permitirle al presidente ganador tener por lo menos una mayoría solvente. Yo me temo que no puedo augurar algo positivo, por eso es que empecé diciendo que no confundo los deseos con la realidad. Un punto de colisión, por ejemplo, va a ser el tema de la Asamblea Constituyente. Es un hecho que el profesor Castillo ha perseverado en esa idea, conjuntamente con su equipo, lo acabamos de escuchar al señor Guillermo Bermejo, decir que es un punto innegociable para lo que en otro sector del Parlamento es la posibilidad de cambiar la Constitución, pero no necesariamente convocar a una nueva representación. Y ahí justamente le quiero dar el pase a Alexandra, porque lo que podría ocurrir en el Parlamento es que quizás no se tengan los votos suficientes para ejecutar, ¿no?, cualquiera de estas propuestas, sea quien sea la persona que gane las elecciones. Sí, sin duda hay un gran punto en agenda que va a buscar abarcar todas estas demandas que se han estado haciendo y que están pendientes en el Congreso, como la reforma de pensiones, los costos de las medicinas, ¿no?, los precios de los medicamentos, la reforma política. Todo eso de alguna manera se va a coger en el debate de si cambiamos o no cambiamos la Constitución, ¿no? Entonces habría que preguntarnos en escenarios. No se llegarían a los votos suficientes para tener 2 legislaturas que permitan hacer este cambio constitucional desde el Parlamento. Entonces el otro escenario sería vía referéndum, en donde igual está difícil conseguir los votos, pero creo que es un escenario que sí se podría dar. Ahora, se podría dar, pero respecto a la aprobación de un texto que ya genera el consenso en el Congreso, y eso va a estar bien difícil. Sin duda va a ser un tema de agenda muy importante en el Congreso, pero no creo que esto se logre aprobar en el transcurso de estos 6 meses que nos quedan de este año. Vamos a tener todavía un debate para el siguiente año sobre este tema, y lo importante es no tener miedo a este debate. Uno puede estar a favor o en contra del cambio de la Constitución, Alexandra, pero sí, pero digamos, sí. Una cosa es lo que puede pasar en el Parlamento y otra cosa es lo que pase en la calle. Si el señor Castillo logra la presidencia y él desea imponer una asamblea constituyente, ¿podría lograrla con la fuerza de la calle, con la fuerza de la manifestación? Mira, eso nos llevaría a un problema muy duro de inestabilidad, que la ciudadanía tiene que entender que por más demandas que tenga de la necesidad de tener un cambio radical, no se puede hacer esto bajo las formas que no están democráticamente establecidas en el marco constitucional. Esto está estrechamente relacionado además con esto puede afectar también la estabilidad económica, y hemos visto cómo estos 5 años nada ha ayudado a la economía efectivamente, pues tener estas inestabilidades que no nos ha hecho nada bien, ¿no? Entonces entiendo que hay una necesidad, un deseo de la ciudadanía de hacer esto ya, pero esto es cosa seria, y si es cosa seria no se puede hacer a caballazo. Necesitamos reflexionarlo bien para ver específicamente qué cosas se tiene que cambiar, qué no y por qué, ¿no? Creo que eso es muy importante, y aquí vamos a necesitar mucho el apoyo de una ciudadanía responsable. Ahora, yo quiero conversar acerca de cómo se está conformando el mapa político de nuestro país, porque lo que hemos visto es que Keiko Fujimori está ganando de manera abrumadora en Lima, y tiene un peso importante, César, porque hay una gran cantidad de electores en la capital, pero si uno lo ve por regiones, ve que muchas han votado en su mayoría por el señor Castillo. Esto está causando una división bastante pronunciada, y ¿no te preocupa a ti que de repente en el futuro esto vaya a ser caldo de cultivo para futuras conflictividades sociales? Sin duda alguna, el mapa que hasta ahora nos ofrece, por ejemplo, el voto en las zonas mineras, las zonas de influencia de las empresas mineras, ratifica la misma inclinación de la votación en primera vuelta. Estamos hablando de regiones como Ancash, Apurímac, el Cusco, Puno, de tal manera que la oferta que hizo incluso Keiko Fujimori respecto al canon minero, otorgar directamente un 40% del canon minero a las personas, ni siquiera eso ha pegado, no ha volteado la voluntad ciudadana en esas regiones. Lo que todos hemos analizado a lo largo de esta segunda vuelta es lo sólido que era el voto duro en favor de Pedro Castillo, que yo creo que no era tanto por sus virtudes como lo que se está analizando también en todas las partes del hemisferio. El antivoto de Keiko es mucho más duro que
el voto a favor afirmativo por el profesor Castillo, ¿no? El profesor Castillo ha tenido distintos programas, distintas visiones, distintos mensajes contradictorios, sus propios problemas internos con Perú Libre, con el liderazgo de Vladimir Cerrón, y aún así la voluntad ciudadana se ha inclinado por lo que él encarna, novedad, encarna algo distinto y diferente, ¿no? Alexandra, ¿tú ves la posibilidad de que hayan nuevos conflictos sociales ante la posibilidad de que ya se establezca este nuevo mapa electoral tras las elecciones? Sí, efectivamente, inclusive en ambos casos, ¿no? Estamos poniéndonos en el escenario de que entre Keiko Fujimori y evidentemente pues en las regiones en donde más se registran los conflictos que están estrechamente relacionados con el mundo, con la economía extractivista, esto pues, esta falta de representación, digamos, y de capacidad de llegar a estas personas puede hacer que los conflictos se hagan mucho más grandes, ¿no? Entonces va a necesitarse evidentemente estrategias para promover mejores diálogos. Desde el lado de Pedro Castillo, esto también podría suceder, porque Pedro Castillo representa una gran expectativa de cambio. Y cuando no se puedan entregar estos deseos o estas intenciones que tiene Pedro Castillo, esto también puede generar pues un caldo de cultivo pues que termine por explotar hacia el propio Castillo, ¿no? Y en el caso del señor Castillo, de no ganar, ¿cuál podría ser su futuro político? Porque está claro que él no es líder de Perú Libre. El líder de Perú Libre es el señor Vladimir Cerrón. Y han entrado al Congreso de la República muchos representantes que son más fieles al señor Cerrón que al señor Castillo. Eso podría ser un gran problema también para la gobernabilidad, Alexandra. Sí, efectivamente, él tiene que ver la forma de capitalizar lo que ha logrado. Creo que no es menor, evidentemente, que el 50% de los electores aproximadamente, ¿no? Lo hayan respaldado, a pesar de que no es necesariamente ni el líder ni el fundador del partido. Así que evidentemente no creo que se trate de una figura política que desaparezca. ¿Opinas tú lo mismo, César? Sí, yo creo que él va a tener que buscar su propia base social. De hecho, a ojos vista, da la impresión de que estas colisiones, estos enfrentamientos y asperezas que han tenido al interior de Perú Libre habrán de manifestarse. Además, es muy común en la izquierda peruana. Ellos tienen una tendencia mucho más veloz que la derecha a tener conflictos internos, visiones distintas. Y por lo tanto, Pedro Castillo, que además sí, yo creo que hay que atribuirle un muy buen olfato político. Él ha sido un hombre de larga trayectoria, dilatada militancia en Perú Posible, el partido de Toledo. De tal manera que cuando le adjudicaban efectivamente ser terruco, haber tenido actividades terroristas, uno chocaba con una pared porque es absurdo. Él ha sido un rondero. O sea, ha sabido explotar un buen olfato político de tal manera que lo ha ubicado con alianzas más bien sospechosas y alianzas que no son buenas, al liderazgo del magisterio primero, porque se ha aliado con el CONARE, con un brazo del Movadef, es decir, de Sendero Luminoso, y actualmente está en el seno de Perú Libre. Él creo que con el olfato político va a tener que abrir su propio espacio y consolidarlo. Y en el caso de Keiko Fujimori, también hemos visto allí unas alianzas que para muchos han sido sorpresivas. Pase lo que pase en estas elecciones, ¿cómo deberían mantenerse esas alianzas? Sobre todo aquellas personas que en algún momento fueron críticas al fujimorismo y hoy le dieron su respaldo. Que no son alianzas efectivas, ha sido hasta donde yo entiendo más bien una suma de voluntades para consolidarla a ella dentro de la segunda vuelta y permitirle que gane las elecciones. También generando un antivoto, pretendiendo generar un antivoto contra Pedro Castillo, pero no necesariamente es que tengan un compromiso orgánico, ¿no? Y cuando se habla de alianzas no solamente hay que pensar en los partidos políticos, hoy los partidos viven una crisis, por Dios, y eso hay que también tomarlo en serio. Muy poco se debate acerca de cómo ahora el sistema electoral ha filtrado a una serie de partidos que tienen que salir del registro de organizaciones políticas y tendrán que entrar a tallar unos nuevos que ojalá se puedan consolidar y sean voceros auténticos de la voluntad ciudadana. Pero por el momento no lo son. Yo creo que en el escenario que Keiko Fujimori ganara la segunda vuelta, ella necesita también un diálogo muy horizontal con organizaciones de base reconocidas y tratar de satisfacer, como ha dicho Alexandra, demandas que son muy altas. En cualquiera de los casos las expectativas
son bastante elevadas, ¿no? Alexandra, ¿tú qué piensas? Estas alianzas, o como lo ha dicho César, estos acercamientos, en todo caso, ¿se deberían mantener en caso la señora Fujimori ganase? Yo creo que se tienen que mantener en pro de la gobernabilidad. Sin embargo, estas alianzas no tienen que ser un cheque en blanco tampoco y una agrupación, digamos, que acepte a ciegas todo lo que pueda hacer la señora Fujimori en el gobierno, ¿no? Creo que esto es muy importante, porque si bien estas alianzas se han ido alrededor de defender el modelo económico, también tenemos que identificar y ser conscientes de que la señora Fujimori también puede representar un riesgo para la democracia. Y ahí, evidentemente, también tenemos todos que estar vigilantes, alertas y no permitir abusos de poder desde el Ejecutivo, ¿no? Bien, te agradecemos muchísimo a Alexandra, y ya para finalizar también quiero agradecerle a César y cerrar esto con alguna reflexión para quien vaya a resultar ser oposición en estos próximos 5 años. Vamos a ver cómo se define la frontera de la oposición. Sí, reitero, el profesor Pedro Castillo es consagrado presidente de la República y quiere llevar adelante algunos de los propósitos que él ha enunciado, que no necesariamente están basados en la Constitución, pues la oposición tiene que ser no solamente de los partidos políticos, sino también de la ciudadanía. Y como acaba de decir Alexandra, si la señora Fujimori sale electa y vuelve a mostrar algunos arrebatos autoritarios e impositivos, lamentablemente pues hay que decirle también las cosas claras y como son. El Perú para su gobernabilidad necesita dialogar y para eso hay que bajar el tono de los enconos, de las animadversiones, de los odios, porque efectivamente en el centro de todo eso también están los sentimientos y las emociones. Creo que eso hay que saberlo controlar. Muchas gracias nuevamente, César, y gracias también a Alexandra por haber estado el día de hoy con nosotros, todos a la expectativa. Más adelante les vamos a seguir dando los avances del conteo de la OMPE, pero ahora